intimides. Por cualquier sea la situación que se presenta, no te intimides. Nosotros que estamos en el Señor, nosotros que amamos al Señor, sabemos que la palabra ciertamente dice que todas las cosas obran a bien para los que amamos a Dios. No te preguntas qué será, qué va a pasar. Dios está en control. Amén. A veces hay personas que no sé si con la intención de intimidar o a la intención de engrandecerse se presenta a uno y empieza a decir, a soltar un currículum larguísimo, ¿verdad? De manera que uno dice, wow, hasta reverendo es el hombre. Dios mío, y ahora ¿cómo saludo a este hombre? Y uno se siente tan chiquito delante de un reverendo. Y uno dice, wow, ¿verdad? Son palabras. Pero las palabras no quieren decir que sean una realidad. Amén. Los títulos, mis amados hermanos, que presentan la persona es para a veces solamente engrandecer al hombre. Y el hombre delante de Dios no es nada. Sepa, mis amados hermanos, que delante de Dios todos nosotros somos iguales, porque Dios no hace acepción de personas. Amén. Por lo tanto, amén, aleluya. ¿Se oye mejor? Gloria a Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos dejar que nada nos intimide. ¿Sabe? A veces tú mismo vas a aplicar por un trabajo. Y sucede que el que es gerente o manager de ese trabajo lo ha sido por pura gracia, ¿verdad? No porque ha tenido un estudio y se ha cualificado para estar en la posición. Entonces vienes tú con un currículum vitae, ¿así se dice en español? Vitae, ¿verdad? Larguísimo delante de un gerente, de un manager que está puesto ahí sin tener las cualificaciones que tú presentas. ¿Cómo tú crees que ese gerente, ese manager te va a recibir? Te va a decir, mira, de verdad no te podemos pagar. Pero no es que no te pueden pagar, es porque delante de un currículum está intimidado y dice, no, ese viene a coger mi puesto. ¿Verdad? Yo quiero decirte en esta mañana que en el Señor nadie puede coger tu puesto, porque donde Dios te ha colocado, nadie te puede mover. Amén. No te intimides, no te intimides. Mira, mis amados hermanos, ahorita entramos a la palabra, pero estoy haciendo como un resumen. Una vez se presentó un hombre de verdad que me impresionó de la manera en que manejaba la palabra de Dios y se sabía la Biblia así. Me impresionó, de wow. Y cada vez que yo decía una cosa, y un momento me sentía intimidado y me caí. Me quedé callado. ¿Qué yo iba a poder decir? Pero llega un momento en que yo me di cuenta que también el diablo se sabe la palabra. Y cuando yo me di cuenta que él quería tener autoridad y señorío sobre mí, proponiéndome cosas que no son de Dios, entonces lo reprendí. Amados hermanos, no todo aquel que se sabe la palabra de Dios es de Dios. Acordemos que la palabra dice que el Satanás mismo se viste de ángel de luz. Amén. Y cuando la palabra se refiere a un ángel de luz, quiere decir alguien que porta la palabra, porque la palabra es luz. Amén. No te dejes intimidar, porque Dios sabe por qué te ha llamado. Dios sabe por qué te ha colocado donde tú estás colocado. Dios sabe todas las cosas. A Él tú tienes que rendirle cuenta. A Él tienes que sujetarte. Amén.
Por lo tanto, vámonos ahora a entrar en la palabra de Dios. Y vamos a empezar con el Salmo 115, versículo 11. Y vamos a leerlo con reverencia. Ahora hacemos el ejercicio de reverencia a nuestro Dios. Dice: los que teméis a Jehová, confiad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Padre Santo, gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestra ayuda, por ser nuestro escudo. En ti, Señor, entregaremos toda nuestra confianza. En ti, Señor, derramaremos, Señor, todo nuestro ser, mi Dios. A ti, Señor, entregamos todo lo que somos. Porque nadie más que tú, Señor, sabe qué hacer con nuestras vidas. Nadie más que tú, Señor, sabe cómo dirigirnos, cómo levantarnos, cómo protegernos, cómo cuidarnos, Señor, como este Padre amoroso que tú eres. Pero entendemos, mi Dios, que debemos de caminar contigo. Y el caminar contigo quiere decir obedecer a tu santa palabra, las que nos dirige, las que nos enseña, que nos corrige, sujetarnos a tu palabra de manera que por medio de ella, Señor, podamos estar en comunión contigo y que tú puedas caminar con nosotros, Padre. Bendiga, Señor, esta mañana la palabra de hoy que saldrá de mi boca, sabiendo que ya tu palabra es bendita, pero te pedimos que tú la filtres de mi boca, Señor, para que sea de edificación, Señor, de enseñanza, y nos fortalezca en ella, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Primeramente, ese salmo empieza diciendo: los que teméis a Jehová. Dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Entonces nosotros que tememos a Jehová, sabemos que debemos de andar bajo sus ordenanzas, bajo sus mandamientos, bajo sus preceptos, bajo la condición que Él nos ha puesto a cada uno de nosotros. Sabemos que tenemos que, por el temor que tenemos, es un temor reverente. El temor a Jehová no es un temor de que Dios me va a castigar, sino un temor reverente, reconociendo la grandeza de Jehová, reconociendo su poder, reconociendo que eres nuestro Dios y que sin Él no somos nada. Amén. Entonces, en ese temor nos lleva a vivir una vida de sabiduría, de sabio, ¿verdad? Donde empezamos a depositar toda nuestra confianza en Él. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, caminamos seguro, caminamos sin temor, caminamos sin temor a las demás cosas que pueden suceder, porque estamos pues poniendo nuestra confianza, toda nuestra confianza en un Dios que es todopoderoso. Amén. Por lo tanto, cuando una situación se manifiesta delante de nosotros, debemos de recordar que nuestra confianza no está puesta en nuestras propias habilidades, porque si está puesta en nuestras propias habilidades, entonces debemos de temer. Porque en nuestras habilidades no lo sabemos todo, amén. Pero cuando nuestra confianza está puesta en aquel que todo lo sabe, que todo lo ve, ¿verdad? Que es todopoderoso, entonces sabemos que estamos seguros en Él. Amén. Porque Él es, ¿qué? Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Y decir que Él es nuestra ayuda quiere decir que en cualquier situación que necesitamos ayuda, Él va a acudir a nosotros. En cualquier situación que necesitamos protección, eres nuestro escudo. Amén. Entonces, si confiamos de esta manera en el Señor nuestro Dios, sabemos que toda la cosa está bajo control. Amén. Todo está bajo control. Porque tener a Dios en nuestros lados es tenerlo todo. Amén. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, versículo 8, dice: y Jehová va delante de ti. Eso era Moisés hablando con Josué, diciéndole: y Jehová va delante de ti y estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Amén. Ni te intimides. No temas ni te intimides. Pero
Mis amados hermanos, hay una condición de vida en todo esto. La condición de vida es Cristo en nosotros. La condición de vida es vivir la verdad de Cristo en nuestras vidas. No oírla solamente, sino vivirla. Porque si oímos la palabra y no la vivimos, no, el Señor no puede obrar a través de nosotros. Porque todo lo que hacemos en este mundo, todo lo que fuera de la presencia de Dios, ciertamente trae consecuencias. Y ayer le estaba hablando con un hermano y le estaba explicando que si no hay consecuencia, entonces nunca vamos a ser corregidos. Amén. Porque debemos de entender de alguna forma que caminar sin Dios trae consecuencia. De manera que podamos buscar a Dios. Amén. Y su presencia en nosotros. Amén. De pronto hacemos cualquier cosa y no sale bien, pero no quiere decir que luego, dentro de unos años, no va a haber una consecuencia. Te salió bien por el momento, pero yo me acuerdo que mi pastor estaba dando un testimonio cuando nos pastoreaba y decía que hay un joven, después de haber sido evangelizado, se convirtió de corazón y de todo su ser al Señor. Hasta llegó a ser pastor. Pero la conducta que tenía antes trajo consecuencias a su vida. Porque cuando empezó a pastorear el primer año de su pastoreo, le alcanzó una enfermedad irreversible, ¿verdad? Donde murió a causa de ella, ¿verdad? Pero era por el comportamiento que tenía antes. Yo sé que el Señor tenía poder para sanarlo, pero tal vez él nunca... tal vez ese gigante, vamos a ponerlo, lo intimidó y pensó que no había solución. Porque cuando nosotros dejamos que un gigante nos intimide, créeme que no va a tener sujeto. Cualquier cosa que nos causa intimidad, nos va a tener debajo de su mando. Amén. Entonces, en este caso, vamos al libro de primero de Samuel y vamos a leer el versículo 17, empezando desde el capítulo 17, perdón, empezando desde el versículo 4. Y vamos a ver cómo el enemigo, como tu adversario te puede intimidar, pero sin poderte tocar. ¿Sabe qué? Ustedes que están en el Señor, ¿sabe que el enemigo te puede intimidar? Y si te dejas intimidar, entonces, al ser intimidado, te despoja de toda la fuerza, de toda tu confianza en aquel que prometió que te iba a dar la protección, que iba a ser tu escudo y tu confianza. Amén. Cuando leemos ese capítulo de 1 Samuel en el capítulo 17, dice, salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce. Cuando uno escucha esa cosa es impresionante. Es intimidante. Amén. Es intimidante. Que solamente la cota que pesaba 5,000 siglos, eso es intimidante. Ese hombre debería de tener una fuerza, ¿verdad?, para cargar tanta cosa encima. Dice, y esta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siglos de hierro. Y iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Algún momento alguien te va a decir, ¿para qué tú vienes donde mí? Mira, hay hombres científicos. Si le oyes, te puedes intimidar. Hay hombres que tienen conocimientos,
¿verdad? Si lo oyes, te puede intimidar. Mira, yo conocí a una señora que era entregada al Evangelio del Señor Jesucristo. Su vida era entregada al Señor, aún tan entregada que su esposo, que no se congregaba, ella desafiaba a su esposo para ir a la iglesia. Tan entregada era. Y llevaba a sus hijos y todo eso. Pero se encontró con uno de esos filisteos científicos. Y le empezó en vez de ella evangelizar al hombre, el hombre empezó a mostrarle ciencia. Y ciencia. Y ciencia. Y hoy, por haberse dejado intimidado por el conocimiento de aquel hombre, se dejó sujetar. Se sometió a la enseñanza de ese hombre y hoy esa señora anda endemoniada. Cuando te mira, puede ver los demonios en ella. Cuando te habla con rabia, con resentimiento, está despojado completamente del amor de Dios. Dios está ausente en esa señora. Está completamente endemoniada porque se dejó intimidar primero por un conocimiento y luego se entregó. Y si miramos lo que dice ese filisteo, el paladín, dice: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? No le dijeron los siervos de Dios, le dijeron los siervos de Saúl, porque en aquel tiempo Saúl era rey, pero Saúl había ya sido desechado por Dios. Y Saúl ya había adquirido un espíritu de demonio, porque no había cumplido con el orden de Dios y Dios lo desechó. Y después dice la palabra que vino un espíritu de demonio en él. Amén. Entonces, aquel soldado no estaban sirviendo a Dios, estaba bajo el orden de un hombre que ya Dios había desechado. Amén. Por lo tanto, cuando ese filisteo hablaba, reconocía de alguna forma, no sé cómo, que ellos estaban sirviendo a Saúl, pero no a Dios. Amén. Y le dice esa palabra. Le dice: ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged, dice él, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere más que él, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestro siervo y me serviréis. Entonces, cuando entendemos que ese hombre que era tan grande, tan fuerte y tan intimidante y sabía que nadie lo podía ver, ¿por qué no entró a pelear con el pueblo de Israel? ¿Por qué solamente se paraba ahí frente a ellos y le tiraba palabras de intimidación y no entraba a pelear con ellos? ¿Por qué? Porque sabía que aunque ellos eran sirviendo a Saúl, era el pueblo de Dios. Porque, mira, el enemigo o el adversario sabe más que tú lo que está en ti, que tú mismo. Él sabe de qué tú estás hecho, pero tú no lo sabes y te dejas intimidar. Por eso yo le digo, mis amados hermanos, cuando nosotros entramos en un lugar, lo que sea que esté allí, tiene que huir. No podemos dejarnos intimidar. Donde quiera que tú entres, tú estás en la comunión que tú estás con Dios. Ahora, si eres desobediente, teme. Si no te sujetas en obediencia a Dios, pues teme. Pero si estás en plena comunión con Dios, sujeto en obediencia a Él, entonces cuando tú entras, no entras tú, entra Dios en ti, contigo. Y lo que sea que esté ahí tiene que sujetar a la presencia del Dios vivo que está en ti. Porque
Mis amados hermanos, gloria a Dios. Nosotros debemos de saber de quién está en nosotros, quién está con nosotros. Amén. Porque el enemigo lo sabe. ¿Por qué no entró? Porque solamente se paraba todos los días y lo hacía todos los días, en la mañana y en la noche. Se paraba y decía lo mismo. ¿Por qué no entró? ¿Y sabe cómo estaba el pueblo de Israel? Amedrentado, intimidado, asustado, miedoso, con temor, por lo que él decía, no por lo que él hacía. Porque nunca hizo nada, solamente se levantaba y decía lo mismo. Vamos a verlo más adelante. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y en el 12 aparece David. Dice: David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, ese hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito; el segundo Abinadab, y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Ese hombre realmente tenía poder. Pura palabra. En mi país se dice, no, pienso que en todos los países, ¿verdad?, que el perro que ladra no muerde. ¿Verdad? Lo dicen en todos los países. Y es verdad. Pero si un perro te hace, prepárate. Pero si yapi, no haga caso. Porque el perro que ladra es porque está temiendo, entonces está haciendo ruido a ver si te asusta a ti. Eso es lo que hace. Ladra a ver si te asusta a ti porque tiene miedo. Pero el perro que no te tiene miedo dice, es bueno. Entonces cuando el perro te hace, no te acerques. Mira, te lo doy como consejo porque a mí me ha pasado. Fui atacado por 2 pastores alemán. Y siempre que me veían me hacían, y yo no le hacía caso, porque los dueños estaban ahí. Y un día los dueños no estaban ahí. Uno por ese y el otro por la otra pierna. Y yo no sabía qué hacer. Yo estaba en una bicicleta. Entonces uno me atacó por ese lado y el otro por ese lado. Y yo sentado en la bicicleta no sé qué hacer. Cuando yo me vi que tal vez yo iba a salir en pedacito de ahí, me salí de la bicicleta siendo mordido por todos lados. Salí y levanté la bicicleta y se lo traía a los 2. Y ellos salieron corriendo y yo salí corriendo dejando la bicicleta. Después me tuvieron que llevar al hospital para inyectarme antirrábico y cosas así. Pero antes no me intimidaban los perros. Me intimidaron después que hicieron conmigo lo que hicieron. Entonces yo no entiendo cómo el pueblo de Israel, al no ver ninguna reacción de parte de este filisteo, vivían en temor. Vivían en temor solamente porque consideraban el aspecto de aquel gigante, pero no por lo que él podía hacer. Amén. Y luego, ¿a dónde íbamos?
en el 16. Y dijo David, y dijo Isaí a David, su hijo: toma para tu hermano una jefa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Yo quiero hacer un énfasis en esto que acabamos de leer. A veces nosotros nos dan un trabajito sencillo que hacer, hay que cumplir, algo sencillo. Algunos de nosotros no hubiesen dicho eso, hubiésemos respondido: yo no soy muchacho de mandado. Así dicen, ¿no? Yo no soy muchacho de mandado, ¿para qué me van a mandar a mí a hacer cosas? Porque a veces nos sentimos tan grandes que no podemos hacer una tarea muy pequeña: servir a los demás. Y Dios nos llama a servir. Porque el que quiere ser grande entre nosotros, dice, sirve a su hermano. Pero el servicio a los demás es lo que te va a colocar donde Dios quiere colocarte. Amén. Porque dice la palabra: el que se humille, ¿qué hace Dios? Lo ensalza, lo engrandece. Amén. Entonces nosotros no podemos tomar ninguna obra, por más pequeña que sea. Sirve de corazón, sirve con amor, sirve a tu hermano como sirviéndole a Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. En el 18 dice: y estos 10 quesos de leche lo llevará al jefe de los 1000. Y mira si tu hermano están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Era, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de una guardia, se fue con su carga como Isaí le había mandado. O sea, obedeció la orden como fue dicho. Y no salió de lo que fue enviado a hacer. Dice que cumplió con lo que Isaí le había dicho que hiciera, como fue dicho. ¿Sabe que nosotros a veces nos mandan a hacer algo, y como nos fue mandado a hacer, nos paramos en el camino y le decimos: mira, y nos encontramos con alguien, y la persona dice: ¿a dónde va? Dice: no, voy a cumplir un mandado que me dieron. ¿Y qué mandado es eso? No, que voy a llevarle quesito y leche y pan a fulano. ¿Y tú eres muchacho de mandado acaso? Te dice la otra persona, ¿verdad? Y nosotros no podemos dejar convencer esa palabra y perder la bendición. Lo que te fue mandado a hacer, hazlo hasta que vea la gloria de Dios manifestarse a tu favor. Hazlo. ¿Cuánto tiempo? No se sabe, pero hazlo. Porque Dios cumple sus promesas. Dios cumple su palabra. Dios no puede negarse a sí mismo, dice la palabra. Él no puede negarse. Lo que Él dice, Él lo cumple. Amén. Por lo tanto, David, habiendo cumplido, con lo que le fue enviado, con lo que fue mandado, dice la palabra en el 21, ¿verdad? Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llama Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló la misma palabra, y la oyó quien tenía que oírlo ese día.
Y la oyó quien tenía que oír esa palabra ese día. Porque esa palabra nunca había llegado a su oído. Tú caminas todos los días y estás en la presencia todos los días. De pronto una familia tuya, un amigo tuyo, alguien que tú conoces, está pasando por alguna dificultad, por alguna situación que no puede vencer por cuanto no sabe cómo hacerlo. Pero algún día esa palabra va a llegar a tu oído y va a llegar al oído correcto, al oído que es dirigido por Dios, al oído que Dios ha preparado para que oyese esa palabra. Amén. Entonces, cuando eso sucede, dice, la liberación está cerca. Diga, la victoria está cerca. Porque lo oyó quien tenía que oírlo. Porque el que lo oyó está en comunión con Dios. El que lo oyó está caminando con Dios. El que lo oyó, su confianza total está puesta en Dios. Conoce que Dios es su escudo, conoce que Dios es su guía. No camina solo, camina con Dios y no teme a nada. Entonces, cuando viene la palabra a su oído, Él trae la respuesta. Amén. Tú traes la respuesta. Tu familia, tu amigo, tu conocido están desamparados porque la palabra no ha llegado a tus oídos todavía. La amenaza no ha llegado a tu conocimiento todavía. Lo que le intimida no ha llegado a tu oído todavía. Pero el día que llegue, a menos que no te intimides, esa persona va a ser libre. A eso nos llama el Señor. Ese amén es tan pobre. Como es que estamos desconfiando de aquel poderoso gigante que está alrededor nuestro. Dios te ha dado la autoridad de hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del mal, dice la palabra. ¿Lo están creyendo, mis amados hermanos? Yo me estoy preocupando. Si fuera un pentecostal, estuvieran saltando ahí, dando vuelta ahí. Porque, mis amados hermanos, cuando desconocemos quiénes somos, también desconocemos el poder que actúa en nosotros. Cuando desconocemos quiénes somos propensos a ser vencidos. Es como si tú estuvieras andando armado, teniendo un arsenal sobre ti, y cuando viene el peligro, no te acuerdas que tiene armas, que andas armado. A mí me pasó. Me pasó que una vez, siendo gerente del hotel, vino un hombre a robar. Pero vino a robar de una forma estratégica, no vino con arma en la mano ni nada de eso. Sino que vino con astucia y me dijo, ¿tú me puedes cambiar? Tenía 2 billetes de 20 y uno de 10. Me dice, ¿tú me puedes cambiar eso en un solo billete de 50? Y yo se lo cambié. Pero fue tan rápido que el tiempo que yo ponía los 2.20 y el 10 en la caja, tuvo la agilidad de cambiarlo por un billete de 5 y me dice, tú lo que me diste fue $5. Yo dije, perdóname, y hasta me disculpé. Yo dije, entonces lo cogí los 5 y lo puse en la caja, pero cuando voy a buscar los 50, porque tenía un solo 50 en la caja, yo dije, no, ese hombre me está robando. Entonces, en vez de marcar 911, yo estoy buscando el número 407 de la policía de los nervios, ¿no?
Estoy buscando cuál es el número 407 para llamar a la policía. 911. Pero eso es lo que hace el nervio. Porque tengo un ladrón al frente, no sé si está armado, si de pronto me va a sacar el arma. Si, no sé, yo en vez de 911 estoy, ¿dónde está el número del policía? ¿Dónde fue que yo lo apunté? Y estoy buscando el número y yo le estoy diciendo, no te vayas, que te voy a llamar la policía. No te vayas, quédate ahí, que te voy a llamar la policía. Todo eso es nervio. Y yo tengo con el dedo 911 y a mí se me olvida. 911, fácil. Pero cuando el hombre vio que yo estaba marcando, ya encontré el número y se fue. Entonces, en vez de él robarme, se quedó en déficit de $5 porque había agarrado el $5 en la caja. Pero son cosas que pasan cuando nosotros nos dejamos intimidar por la situación, por lo que se presenta en el momento. ¿Ah? Uno se vuelve como tonto, ¿no? Como que no reacciona, como que... Y yo le estoy diciendo, no te vayas, como si me va a hacer caso. No te vayas, quédate ahí, que te estoy llamando a la policía. Me va a hacer caso el hombre. Pero ¿sabes lo que yo estaba haciendo en ese momento? Ladrando. Porque lo estoy intimidando, porque estoy intimidado. Entonces mi fuerza era, te voy a llamar a la policía, no te vayas. ¿Qué cosas que le suceden a uno cuando somos intimidados? Y la intimidación no era que yo le tenía miedo, lo que yo temía que podía tener un alma encima de él. Entonces yo estoy tratando de llamar a la policía antes de que saque el arma. Eso es posible. ¿Dónde está mi cabeza? Completamente intimidado por la situación. Había perdido prácticamente la razón. No razonaba. Tanto así que no me acordaba que solamente marcar 911 resolvía el problema. Si me hago entender, mis amados hermanos, nosotros debemos de saber que Dios está con nosotros todo el tiempo. Si quieres adquirir esa costumbre de que Dios está contigo, ora todos los días. Por la mañana, todo el tiempo. Para entender de que tú no andas solo, porque siempre estás hablando y conversando con tu Padre Celestial. Amén. Entonces, ¿qué dice luego el 24? Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, oían de su presencia y tenían gran temor. Pero solamente lo veían. Nunca ninguno de ellos se habían atrevido a pelear con él para saber si lo podía vencer. Solamente lo veían y su presencia, su apariencia lo tenían derretido. Se volvían como agua. Amén. Hay situaciones, mis amados hermanos, que si nosotros no entendemos que Dios está con nosotros en el momento, no volvemos agua. O solamente me ha pasado a mí. Entonces, no temes a aquel. Mira, se lo voy a simplificar así. Nadie es más grande que el Dios que está en ti. Gloria a Dios. Dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelantaba para provocar a Israel. El que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces David, que sabía
quién es el que estaba en él y andaba con él. Dijo, no, pero eso es mío. Eso es pan mío. David, contrario a todo el pueblo de Israel, sabía quién andaba con él. Amén. Entonces, David, en el 26, dice entonces David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitaré el oprobio de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió la misma palabra diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió de ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? Cuando Dios te pone en el lugar correcto, en el momento correcto, a la hora correcta, para resolver un asignamiento, siempre se va a aparecer alguien para desanimarte. Siempre va a aparecer alguien o interfiriendo con tu intervención o interfiriendo con la liberación de la persona a donde Dios te ha enviado en el momento. Amén. Pero nosotros no podemos dar que nadie sea de interferencia porque tenemos que cumplir con el asignamiento que Dios nos ha encomendado. Amén. Entonces, dice, ¿y a quién has dejado aquella poca oveja en el desierto? Siempre te va a recordar cuáles son tus responsabilidades. Tu responsabilidad no está aquí. ¿Qué tú vienes aquí a pedir, a inventar? Te van a decir, ¿por qué tú vienes aquí a inventar? Si tú eres, ¿verdad? A Jesús le dije, pero ese no es el carpintero, el hijo del carpintero, que su madre María y su hermano conocemos, su hermana, ¿verdad? Porque siempre te van a tratar de recordar quién tú eres para ver si de alguna forma, las mismas personas que deberían de motivarte a veces, porque eran sus hermanos, las mismas personas que deberían de motivarte, de levantar tu ánimo para ir a resolver el problema que Dios, son las personas que a veces te van a decir, no, tú no tienes la capacidad, tú lo que sabes es cuidar la oveja, ¿qué tú vienes aquí a buscar? Porque, ¿qué es lo que está haciendo el hermano en ese momento? Inconscientemente, no inconscientemente, nunca se va a aparecer a alguien conscientemente, porque el que está siendo usado por Satanás no lo sabe. Amén. Inconscientemente la persona te va a desanimar. Te va a tratar de recordar que tú tienes un asignamiento y lo que tú quieres hacer ahora no te corresponde. Amén. Entonces dijo, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho ahora? ¿Qué estoy haciendo? No he hecho nada. ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Y fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Llega un momento en que tú no vas a poder resolver el problema en el momento, porque hay muchos obstáculos, muchas voces, mucha gente interfiriendo, ¿verdad?, en lo que Dios te manda a hacer. Pero cuando tus intenciones llegan al oído de quien tiene que llegar, va a poder cumplir con lo que Dios te asignó. Porque aunque Saúl había ya sido desechado por Dios, no impide de que podía ser instrumento para que se cumpliera la voluntad de Dios y que su pueblo fuese libre. Amén. Entonces, dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David,
no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Todas esas cosas son cosas que se levantan contra el asignamiento que Dios ha depositado en ti para desmayarte. No, tú eres un muchacho inexperimentado, tú no tienes experiencia. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Te van a decir, pero ¿cuánto tiempo tú tienes en el Evangelio? 2 años. Y con 2 años, no, es que no se trata de los años, se trata de aquel que está en mí. El que lo creó todo desde el principio hasta el fin, que lo sabe todo. No, yo no soy nada. Es Él. Es Él. Es el que está en mí. Porque más es el que está en mí que el que está en el mundo. Es Él. Aleluya. Y dijo Saúl a David, no podrá ir contra aquel filisteo. Por la razón que tú sabes, tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde que nació. Cualquiera que oye eso, dije, no, yo pensaba que iba a poder resolver el problema, pero si así es la cosa, yo mejor me echo para atrás, ¿verdad? Cuando nosotros confiamos en nuestra propia fuerza, esa será nuestra reacción. Y ahí es que debemos de saber separar las cosas, lo que somos y lo que Dios es. Debemos de aprender a separar las cosas. Dios es Dios y yo soy un instrumento en sus manos. Y si a Él le plaza usarme en el momento indicado, su poder se va a hacer manifestado en gloria. Amén. Por eso que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Nada podemos hacer sin Él. En Él somos más que vencedores. Amén. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, lo que le estaba diciendo, yo también estuve en un campo de batalla. Yo también estaba entrenándome en un campo diferente, pero peleando con cosas más peligrosas que ese filisteo. Y dice, cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo que no hacía el paladín. El paladín no salía detrás del pueblo. David salía detrás de los osos y de los leones y lo agarraba y lo mataba. Y dice que agarraba a los leones de la quijada así y lo vencía. Amén. Entonces, cuando yo miro aquí para recordarme el versículo donde digo hoy, dice, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y se levantaba contra mí y le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Él no dice tal vez lo va a vencer o tal vez lo pueda vencer. Dice no, será. Esa es la confianza que tenemos que tener en Dios. Será como uno de ellos. Amén. Oh Señor, gracias. Dice porque ha provocado al ejército, no de Saúl. Pero el lenguaje es diferente. Al ejército de Dios. Cuando el paladín hablaba, decía los que servían a Saúl. Pero David hablaba de la forma correcta. Lo llamaba el ejército de Dios. Amén. Entonces, dice, y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león, porque no estaba confiando en su propia fuerza. Dice, Jehová que me ha librado de las garras del león y de la garra del oso, él también
me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Es lo único que nosotros debemos de saber, que Jehová esté con nosotros. Amén. Si lo dudas, si tú lo dudas, es porque estás dudando de tu comunión con Él. Si lo dudas, es porque estás dudando de tu obediencia a Él. Pero si eres obediente a Él, si tú sabes que eres tu Dios, no lo puedes dudar. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, no nos dejemos intimidar por las situaciones y por lo que se presenta delante de nosotros. Porque Dios es todopoderoso. Pero tenemos que ser prudentes. Tenemos que velar. Tenemos que saber que el enemigo es astuto. Él no tiene poder, pero es astuto. Amén. Y todas las cosas que se han manifestado entre la intervención de David con Goliat han sido astucia del enemigo. Lo que le dijo el hermano, lo que le dijo el rey Saúl, hasta le pusieron una armadura para pelear con Goliat, pero sabemos que él fue sin armadura, porque su escudo ya era Dios. Amén. Entonces, en Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, vámonos allí, dice la palabra allí, sed sobrio y velad. O sea, no podemos ignorar la maquinación del enemigo. Amén. Dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Entonces, si él está buscando a quien devorar, quiere decir que no puede devorar a quien él quiere. Él es como ese paladín que se paraba ahí y no podía hacer nada. Solamente podía amenazar. Pero ¿qué estaba diciendo el paladín? Envíame uno. Porque estaba buscando cómo vencer a uno para que todo el pueblo fuera su esclavo. Amén. Porque conoce, mira, tu adversario conoce su límite. Porque sabe que el que está en ti no tiene límite. Falta que tú lo sepas. Falta que tú tengas esa confianza. Falta que tú lo creas. Amén. Dice, buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Está buscando. ¿Va donde esa? No, esa no. Está poderosa esa. Ese Dios está flambante en ella. Está poderoso. No, déjame ver. No, ese no. No, lo de Iglesia Jesús del Mundo, no. Porque están bien enseñados por la verdad de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Porque conocen la verdad y viven la verdad. Lo de Jesús del Mundo, no. Eso, déjame ir a otra iglesia. Donde se predica una doctrina de hombre. Ahí voy a encontrar quien devorar. Amén. Porque él anda buscando, ¿por qué? Porque no es todo. Él no puede venir y decir, no, esa me lo voy a devorar. No, él no puede. No tiene ese poder, no tiene esa autoridad. Él tiene que buscar a los que están caminando medio torcidos, los tibios, los que no quieren entrar y están a la puerta y no quieren entrar, no quieren entregarse por completo. Mira, a esos los saca primero de la iglesia y luego los devora. Yo le estaba dando el testimonio. No fue a la iglesia, fue a nuestra reunión, ¿verdad? De un señor que fue de esta iglesia hace muchos años con el pastor Lucena, cuando estábamos en la Michigan, cerca de la Carroll. Y ese señor era un cantautor que cantaba al Señor. Era pastor de jóvenes, servía a la iglesia. Y lo primero que el enemigo empieza a hacer, a ponerte altivez en el corazón. Dice, antes de la caída viene el altivez de corazón. Y quiere llevarte a tener altivez en tu corazón, que tú te sientas grande. Ese hombre de alguna forma se sentía más que el pastor, más que todo el mundo, y se enemistó con el pastor. Fue a otra iglesia, lo mismo. Pasó de iglesia en iglesia, lo mismo. Y en fin. Y los otros días me lo encontré en un lugar público y yo le dije,
hola, ni me conocía, fui yo que la reconocí, dije, hola, ¿cómo está? Y el hombre empezó a hablarme cosas incoherentes, fuera de la verdad de Dios completamente. Y yo le dije, y hablando con él, le dije, un día de esto te llamo para poder tomarme un cafecito contigo. Pero no le dije fecha ni hora, simplemente un día de esto. Porque para hablar con este hombre no se puede tomar 2 minutos. Para hablar con este hombre se necesita horas tal vez. Porque está su mente completamente perturbado y perdido de la verdad. Entonces, yo no lo he llamado porque yo para eso necesito un tiempo de calidad. Y yo estaba pidiéndole al Señor que me dé ese tiempo para yo poderle llamar, nunca me he olvidado. Y lo volví a ver, entre tanto lo volví a ver, pero me dice que me iba a llamar. Yo le dije, no te he llamado porque necesito darte un tiempo de calidad, porque necesito darte tiempo, por eso no te he llamado. Y las otras noches me llama y me dice, todos ustedes son unos hipócritas. Empezó a decirme, y yo le dije, tú vas a pasar toda tu vida juzgando y condenando a los ministros del Señor. Yo dije, ¿tú vas a pasar tu vida en esto? Yo le dije, acuérdate que yo te dije que te iba a llamar un día, no te dije fecha ni hora. ¿Por qué me llamas hipócrita? No, porque si yo fuera de lo que diezman, tú me hubiese llamado. Yo dije, mira, tú estás muy equivocado y estás juzgando en vano. Porque en la iglesia ni de diezmo hablo ni de ofrenda. La gente que traen de voluntad de corazón. Y el hombre me dice, pero, y empezó a decir, y después me dijo, yo le dije, si tú necesitas, yo tenía una cita, yo dije, si tú me necesitas ahora, yo cancelo la cita y voy. No, yo no quiero más nada de ti, ya es muy tarde, tú vas a oír de mí por la noticia. Si una persona te dice así, ya es una persona que tiene una mala intención. Ya es muy tarde. Lo que voy a hacer, lo voy a hacer ya. Va a escuchar de mí por la noticia. ¿Qué tú vas a hacer? No te lo voy a decir, pero ya me dejaste saber que algo que va a salir por la noticia debe de ser algo grave. Entonces, lo primero que hice, llamé a un amigo mío policía, yo dije, mira, eso está pasando, ¡pum! Mandaron un policía en la casa. Y el amigo mío policía me mandó un texto más tarde y dice, todo está bien, está en la casa y todo. La esposa me llama, me manda un texto. Por eso que él no confía en ningún pastor, porque él habló contigo y le mandaste policía y cosas. Yo dije, hermana, perdóname, pero cuando yo siento que tengo que hacer algo, yo lo hago, no cuento con la opinión de nadie. Si siento que el caso requería la intervención de policía, por lo que él me dijo, yo lo hice. ¿Y qué te dijo? Y ahí te paré la conversación porque no tengo que contarle a ella lo que él me dijo. Amén. Ahí paré la conversación. Pero son cosas que pasan cuando nosotros no nos afirmamos en el Señor. Tenemos que afirmarnos en el Señor. Amén. Necesitamos de Él. Porque dice la palabra que Él anda como león rugiente. Y ese hombre, para mí, si no se arrepiente, es un hombre que ya está, que casi se devora esa noche. Porque si había tomado esa decisión ya, no hubiera más esperanza para él. Pero gracias a Dios que no lo hice. Yo me puse a orar esa noche por él, interviniendo, ¿verdad? Dice, el cual resistir firme en la fe. ¿Resistir cómo? Firme en lo que tú has creído, en lo que tú has depositado tu confianza. Resistirle, sabiendo que el mismo padecimiento se va cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. ¿Cuánto van a poner su confianza total y completa en el Señor? Él es el único que nos puede ayudar. El gigante nada es. Solamente habla fuerte y dice palabras amenazantes, pero no puede tocar tu vida.
Amén. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche, en este día. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la palabra que tú has traído a nuestras vidas. Donde entendemos, Señor, que solamente las palabras pueden ser amenazantes a nuestra vida, pero no puede tocar nuestras vidas. Porque para poder tocar nuestra vida tendrían que tocarte a ti y nadie te puede tocar. Nadie te puede tocar, Señor. Nadie te puede tocar, Señor. Nadie se atrevería a tocarte. Gracias, Padre Santo, porque has escogido a hombres comunes como nosotros para engrandecer tu nombre, Señor. Te alabamos y te adoramos, Padre Santo, y bendecimos tu nombre. Solo te pido, Señor, que esa palabra, Señor, que ha sido predicada en el día de hoy, no caiga en suelo infértil, sino que caiga en corazones fértiles, Señor, para traer fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y que cada vida, Señor, reciba bendición de lo alto, protección de lo alto, y que, Señor, tú hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: aleluya. Yo creo que hoy yo duré más que nunca en la predicación, me perdonan, ¿no? Estaba un poquito más largo, tuve que cortarlo un poquito porque a veces se nos olvida quiénes somos en Cristo. Amén, se nos olvida quiénes somos en Cristo. Padre Santo, te adoramos, mi Dios. Te adoramos. Dispongan de su corazón en este momento para recibir la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo. Pueden pasar a tomar la Santa Cena, mis amados hermanos. Gracias. Agarran su pan, no se la coman todavía para que la podamos tomar juntos. Lo que estamos a punto de hacer en este momento es traer a memoria lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros al entregar su vida en la cruz. Y al entregar su vida en la cruz, lo que hizo el Señor fue redimirnos de toda maldad, de todo pecado, de todo lo que podría eliminarnos de su presencia. Porque por medio de ese sacrificio nos ha reconciliado con el Padre Celestial, dándonos vida otra vez en Él. Por lo tanto, te damos gracias, Señor, por tu sacrificio en esta cruz. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo: tomad, comed,
esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Y asimismo tomo también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor. Sabiendo que no somos merecedores, Señor, de tu misericordia, pero manifestando tu amor hacia nosotros, has traído la gracia que nos libra, Señor, de la ley. Y por tu gracia, Señor, hemos sido lavados, por tu gracia hemos sido salvados, por tu gracia hoy tenemos vida en ti, Señor. Por tu gracia somos perdonados y por tu gracia somos nueva criatura. Gracias, Señor. Cuando le dan un aplauso al Señor en este día, gloria a tu nombre, Señor. Te bendecimos, Padre Santo. Vamos a orar por las ofrendas del pueblo, los diezmos. Padre Santo y Dios Todopoderoso, te pedimos en esta mañana que tú puedas recibir, Señor, con agrado, Señor, las ofrendas y el diezmo que tu pueblo, Señor, ha traído delante de ti. Por cuanto han creído, Señor, en lo que dice tu palabra y obedientemente, Señor, lo han hecho. No por imposición, Señor, sino de voluntad de corazón. Por lo tanto, Señor, yo te pido que tú seas considerando, Señor, el sacrificio de obediencia de tu pueblo, Padre Santo, para bendecirles, Señor, en todo lo que ellos toquen con sus manos y lo multipliques, tanto para la casa de ellos como para tu casa, Padre Santo. Y aquellos que en este día no han podido traer, Señor, porque le falta el sustento, te pedimos, Señor, que tú le puedas proveer un buen trabajo, un trabajo digno, Señor, de un hijo tuyo, para que a su vez, Señor, puedan bendecir tu casa y también su casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: tenemos dos personas que están de cumpleaños hoy. No puedo creer que no me han dicho. Kevin Vázquez y Joana Torres. ¿Cómo que no está de cumpleaños? ¿Será el día que naciste en el Señor? Giovanna, pero Giovanna no está aquí. Ella no es Torres, ella es Álvarez. ¿No? ¿Y Kevin? Padre Santo, ok. Padre Santo, te presentamos, Señor, estas dos vidas que hoy te ha placido, Señor, que puedan celebrar un día más de vida en esta tierra. Pero te pedimos, Señor, que tú seas alargando, Señor, su vida, no solamente la vida sencilla, sino una vida de bendición en tu presencia, en el conocimiento de tu palabra, en tus caminos, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, la vida de Kevin Vázquez. Bendice, Señor, la vida de Giovanna Álvarez.